Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 milímetros. Comenzaremos nuestro granny como siempre dejando un palmo de hilo y haciendo un anillo mágico. ¿Vale? ¿Veis? Como siempre cruzo el hilo, ¿veis? Meto la aguja por este hilo de abajo y traigo el de arriba, giro y ya hago 1, 2 y 3 cadenetas que serán mi primer punto alto. Y voy a trabajar otros 15 puntos altos para tener un total de 16 puntos altos en esta primera vuelta. ¿Veis? Voy cerrando el anillo mágico tirando de aquí. ¿Veis? Y trabajando los puntos altos alrededor tanto de mi anillo como de esta hebra. Una vez que tenemos 15 puntos altos más las 3 cadenetas, 16 puntos, ¿veis? Lo que hago es tiro de mi hebra y cierro mi anillo, ¿vale? Y con un punto deslizado en la tercera cadeneta, 1, 2 y 3, ¿veis? Pincho ahí, traigo el hilo y he cerrado con punto deslizado, ¿veis? Y para comenzar mi segunda vuelta lo que haré será levantar 1, 2 y 3 cadenetas que son mi primer punto alto y una cadeneta de separación. Vale, vengo al siguiente punto y repito lo mismo. Punto alto y cadeneta. Vale, voy al siguiente punto. ¿Veis? Entro y hago un punto alto y una cadeneta. Y voy a trabajar así toda la vuelta. Punto alto, cadeneta. Siguiente punto. Punto alto, cadeneta. Y de esta manera estoy aumentando. Llego al final de mi segunda vuelta y lo que voy a hacer es contar los puntos, ¿vale? Para ver que voy bien, porque a veces nos podemos confundir con el primer punto y el último y que luego nos falte ahí algún punto. Entonces, cuento las 3 cadenetas como primero, ¿vale? Y voy contando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos altos y también he trabajado la cadeneta de después, ¿vale? Entonces entro de nuevo en mi tercera cadeneta, aquí de inicio, y cierro la vuelta con un punto deslizado, ¿vale? Ya he cerrado mi vuelta número 2. Comenzamos nuestra vuelta número 3 trabajando 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Que hemos trabajado sobre las 3 cadenetas de la vuelta anterior. Y a continuación lo que voy a hacer en esta cadeneta que me separa un punto del siguiente, voy a trabajar 2 puntos altos, 1 y 2 puntos, ¿vale? Vengo al siguiente punto alto, trabajo un punto alto ahí. Llego a la cadeneta que los separa, vuelvo a trabajar ahí 2 puntos, 1 y 2, ¿vale? Y voy a trabajar así toda mi vuelta, punto alto en el punto alto y 2 puntos en el hueco de mi cadeneta. Y termino mi vuelta número 3 y tengo que tener 48 puntos altos, ¿vale? Y cierro vuelta entrando en la tercera cadeneta y haciendo un punto deslizado. Vale, comenzamos la vuelta número 4 haciendo una cadeneta y trabajando ahí mismo un punto bajo en esas 3 cadenetas. Vale, y voy a hacer
5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy a saltar con mucho cuidado porque aquí este primero queda muy pegado, me salto 1, 2 y en el tercero hago punto bajo también. ¿Veis? Entrando aquí en mi espiguita hago un punto bajo. ¿De acuerdo? Que no se nos quede ninguna hebra. Ahora hacemos 3 cadenetas. Me salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. Perdón, aquí eran 2. ¿Vale? La secuencia va a ser, porque estamos haciendo los arcos que van a alojar la siguiente vuelta. Y entonces, este es uno de mis 4 esquinas. Entonces, aquí van 5 cadenetas. Después van 2 cadenetas. Todo el tiempo me salto el mismo número de puntos, 2. ¿Vale? Ahora sí que hago 3. 1, 2, 3. ¿Vale? Me salto de nuevo los 2. Punto bajo, repito las 2 cadenetas. Me vuelvo a saltar 2 puntos y hago un punto bajo y vuelvo a hacer las 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Me salto 2 puntos y en el tercero punto bajo. ¿Vale? Y esto va a ser un lado de mi granny. Entonces repetimos esto todo el tiempo. Tenemos que tener los 2 de 5 y entre medias 2 de 2 y 1 de 3 en el centro, ¿vale? Así que 2 cadenetas, me salto 1, 2 puntos en el tercero punto bajo, 1, 2 y 3 cadenetas, me salto 2 puntos. Fijaos, me quedan ya las 2 cadenetas últimas y llego aquí al primer punto bajo que hice y cierro ahí con un punto deslizado. Voy a entrar en este arco grande y trabajo 1, 2 y 3 cadenetas y van a ser el primero de los 5 puntos altos que voy a hacer aquí. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas y repito 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿veis? En estas 2 cadenetas que trabajamos aquí entre punto bajo y punto bajo hago punto bajo y en el hueco de las 3 cadenetas hago 5 puntos altos, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿veis? Y en el siguiente vuelvo a hacer aquí en las 2 cadenetas un punto bajo. Llego de nuevo al arco de las 5 cadenetas y me toca repetir el anterior de aquí. Los 2 bloques de 5 puntos altos separados por 3 cadenetas. 3, 4, 5, 1, 2 y 3 cadenetas y de nuevo 5 puntos altos. 5 y vengo a las 2 cadenetas de aquí y hago el punto bajo. ¿Veis?
Y ya hemos visto cómo se trabaja este lado de aquí, qué bonito queda. Entonces tenemos que trabajar lo mismo, las 2 cadenetas, puntos bajos, 5 puntos altos, ¿vale? No tiene pérdida. Y para terminar nuestra vuelta número 5 he trabajado el punto bajo y entro aquí en la tercera cadeneta con punto deslizado y me voy a deslizar punto a punto aquí en la hebra trasera, ¿veis? Hasta este arco donde haré un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo aquí en mi esquinita. Esto mismo lo voy a repetir en mis 4 esquinas, ¿vale? A continuación trabajo 5 cadenetas y vengo aquí a este punto bajo y que tengo que hacer levantar, ¿no? Para cerrar y hacer mi cuadrado, pues punto alto, ¿veis? Y así estoy creando aquí una línea recta. Trabajo 1, 2 y 3 cadenetas, ¿veis? Y hago aquí en el centro de mi abanico, en el tercer punto alto, hago un punto bajo, ¿veis? Y estoy creando ahí esa línea. Entonces, por simetría, repito de nuevo 3 cadenetas, punto alto aquí en este otro punto bajo, las 5 cadenetas hasta el vértice, llego aquí a mi vértice, a mi esquinita y hago punto bajo, 3 cadenetas y punto bajo, ¿veis? Y ya tengo mi lado y tengo que repetir esto en todos mis lados para esta vuelta número 6. ¿Veis? Estoy llegando al final de mi vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y cierro aquí en este punto bajo primero que trabajamos con un punto deslizado. Cierro así mi vuelta número 6. Entro aquí en mi esquinita, ¿veis? Y levanto 1, 2 y 3 cadenetas y trabajaré otros 2 puntos altos, 1 y 2. Y así tengo 3, 2 cadenetas para hacer mi esquinita y trabajo aquí dentro otros 3 puntos altos. Así serán todas mis esquinas. 2 bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas. Y ahora lo que voy a hacer para esta vuelta número 7 es, aparte de trabajar así mis esquinas, es si aquí tenía 5 cadenetas que trabajo 5 puntos altos. ¿Veis? 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Veis? Me salto este punto y aquí que tenía 3 cadenetas, pues 3 puntos altos. 3 puntos altos, ¿veis? Y ahora tengo que hacer ya lo mismo aquí, pero simétrico. Si aquí hay 3 cadenetas de nuevo, pues otros 3 puntos altos. Y después que tengo 5 cadenetas, pues 5 puntos altos. ¿Veis? Tengo ya uno de mis lados y trabajaré así los otros 3. Bueno, y fijaos aquí ya para cerrar nuestro granny, ¿vale? Lo retomo. He trabajado los 5 puntos altos que correspondían ahí en las 5 cadenetas. Cerramos con punto deslizado, ¿vale? Saco hebra, veis como un palmo suelo dejar, peinamos corto y ahora con una aguja lanera
Fijaos, lo que hago es que entro en el siguiente, no, en el siguiente punto, ¿veis? Entro aquí, ¿veis? Y se ve como una espiguita, se ha quedado muy bien. Y ahora ya mi hilo lo que hago es ocultarlo por la parte trasera, siempre por el lado revés, ¿veis? Lo importante es ir girando para que se quede ahí trabado el hilo y que no se vea por el lado derecho. Y luego ir siempre que no deforme el granny, ¿vale? Lo vamos a ocultar un tramito más, ¿veis? Por ejemplo, aquí lo que hago es que lo pasaría, ¿veis? Por esta hebrita de aquí atrás, así le doy una vueltecita, ¿veis? Eso no se ve nada por delante. Y paso otra vez por estos 3 puntos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, otra vez vuelvo a pasar por estos puntos. ¿Veis? Y voy tirando así. Y ya que estamos, puedo llegar hasta aquí porque me da el hilo y ahí dejarlo, cortarlo justo que se quede ahí dentro, ¿vale? Repitiendo lo mismo. ¿Veis? Y aquí que está más apretados los puntos, puedo aprovechar para ya, ¿veis? Termino de pasar eso, tiro bien mis puntos y ahí ya sí que corto ese hilo. ¿Veis? Tirando un poco, porque así me aseguro que ahora al tirar se va a quedar ahí oculto y no se va a salir ni se va a ver por ningún lado. Y ya para cerrar este, el anillo mágico, fijaos, si os gusta enhebrar porque se abre el hilo, es mejor doblarlo. ¿Veis? Y así no hay problema. No se nos abren las hebras. ¿Veis? Entonces veo, si tiro del hilo, veo que viene así, ¿vale? Ya lo hemos ocultado como una vuelta, porque si recordáis en la primera vuelta lo íbamos transportando el hilo, pues vamos a dar otra vueltecita para asegurar más todavía. ¿Veis? Con mucho cuidado y mirando, ¿veis? Que no se ve por el lado derecho, que estoy trabajando aquí por dentro de los puntos altos y ya terminaremos de dar toda la vuelta y cortaremos el hilo. ¿Veis? Ya habíamos llegado hasta ahí, pues ahora ya sí podemos cortar. Bueno, monas, aquí tengo tanto el granny que hemos trabajado ahora mismo como, fijaos qué bonito este en color azul, ¿vale? Es el mismo hilo, pero en este color. Entonces la verdad es que tengo dudas y no sé cuál, no sé con cuál me voy a quedar o si haré los dos, ¿vale? Lo importante es que sea adecuada la aguja para el hilo que uséis y que en esta ocasión quede apretadito, ¿vale? Como veis que han quedado las zonas de puntos altos, queda muy cerradito, ¿vale? Entonces tenéis que hacerlo así, no es como cuando trabajamos prendas de ropa que muchas veces buscamos que quede muy suelto, ¿vale? En cambio, para un bolso queremos que quede cerrado el punto y veis que quede más. Entonces este hilo la verdad es que me gusta y tiene como un poco de brillito
y va a quedar muy bonito para el bolso. Así que ya me tengo que pensar cuál voy a trabajar. ¿A vosotras qué color os gusta más? ¿El azul o el marrón? Bueno, Mona, lo primero que vamos a hacer para situarnos es poner estos grannies, ¿vale? 3 filas de 5, por supuesto, por el lado derecho colocado, ¿vale? Luego esto tiene truco. No son así los dos lados, ¿vale? Pero creo que a nivel de hacer la costura, lo mejor va a ser primero, vamos a considerar que esta es la parte superior de uno de los lados, ¿vale? Entonces voy a comenzar esta costura desde aquí, ¿vale? Entendiendo que esto va a ser la base del bolso. Entonces vamos a trabajar desde aquí para bajar hasta abajo y luego seguir haciendo la costura por el otro panel, ¿vale? Para no tener que andar ocultando hebras, sino que vamos a empezar dejando una hebra y volveremos, después iremos añadiendo los grannies del otro panel, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, luego este sí que irá así, es compartido, digamos, ¿vale? Entonces haremos esta costura hasta aquí, después este lo engancharemos con el que es como este pero del panel trasero y subiremos hasta arriba, ¿vale? Vamos a ver básicamente cómo se trabaja el punto zigzag y ya lo haréis en toda la costura que acabamos de ver, ¿vale? Hasta que vayamos viendo que demos toda la vuelta y así no tenemos que andar haciendo muchas uniones, ¿vale? Primero vamos a dejar 2 palmos en esta ocasión de hebra para asegurarnos luego poder ocultarlo bien. Aunque siempre dejamos 1, pero bueno, en esta ocasión fijaos, voy a entrar en esta esquinita, ¿habéis visto? Fijaos, aquí hago un punto deslizado para unir ahí el hilo. ¿Veis? Lo he fijado y ahora vengo a la otra y metiendo la aguja por arriba me vuelvo a traer el hilo, ¿vale? Entonces ya tengo un poco unido mis lados y ahora se trata que vamos a hacer un zigzag. Pues entonces vamos a ir cogiendo. Voy a ir aquí al primer punto alto de este lado, pues hago ahí un punto deslizado. Vengo al otro granny y hago en el primero un punto deslizado. Vengo aquí al siguiente punto, ¿veis? Y hago punto deslizado, ¿vale? Y no tiene más misterio que ir. Bueno, ya tenemos aquí unidos los 2 bolsos, ¿vale? Entonces, para unir los 2 siguientes grannies de la misma manera, cogemos otros 2, ¿vale? Y, ¿veis? Vuelvo a hacer un punto deslizado a este lado, entrando en este pico y, ¿veis? Entro en el otro pico y hago otro punto deslizado y ya seguimos respetando punto por punto, ¿vale? Pues aquí hago el primer punto alto de un lado, aquí hago el primer punto alto del otro, ¿vale? Voy al segundo punto alto de un lado y de otro. Bueno, mona, si fijaos, aquí tengo los 3 unidos, ¿veis? Ya hemos empezado aquí arriba, ¿veis? Lo tengo todo del derecho, ¿vale? Y yo estoy trabajando hasta aquí, ¿veis? Aquí tengo mi aguja todavía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a girar, ¿vale? Ahora los tengo por el lado revés, ¿veis? Voy a doblar este y voy a coger ya mi siguiente granilla. Esto ya es mi lado, mi otro panel del bolso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Voy a comenzar, ¿veis? Tengo aquí
Tengo aquí mi costura y voy a seguir, ¿veis? He llegado hasta aquí por el otro lado y ahora voy a continuar haciendo mi zigzag. Después traeré aquí otros 2 grannies, continuaré como hemos visto antes y luego ya pues los 2 de arriba, ¿vale? Esto es por el lado derecho igual y ya terminaré y dejaré otra hebra igual de larga que la del inicio, ¿veis? Y ya tengo un trocito de bolso, ¿vale? Y después lo que haré será pues hacer esta pequeña zigzag que será desde, pues aquí nos da igual porque este es uno de los laterales, podemos empezar por abajo, por arriba, hacerla que solo aquí recta, ¿vale? Bueno, monas, fijaos, he hecho 2 módulos iguales, ¿veis? Esta es la parte que hemos tejido juntas, ¿vale? Que empezamos aquí, fijaos que trabajamos así, llegamos aquí al triángulo y cogemos por el otro lado, ¿vale? Y ya después yo lo que he hecho ha sido de la misma manera, he comenzado aquí y he cosido hasta aquí, tengo el hilo y ese es lo mismo, ¿vale? ¿Ahora qué nos queda? Pues ahora nos queda hacer 2 costuras igual, que empezaremos en un lado, daremos la vuelta por el otro y lo que vamos a ir haciendo es añadir en cada lado los 3 grannies del lado que sea necesario. Bueno, monas, fijaos, ya he terminado las costuras verticales que, como habéis visto, empezábamos por un lado y damos toda la vuelta hasta el otro, ¿vale? Entonces las únicas hebras que tenemos para esta costura son estas 2 y así. Y ahora con las horizontales voy a trabajar lo mismo. Empezaré en un lado, daré toda la vuelta por el panel delantero, trasero y volveré al mismo punto. Bueno, monas, fijaos, ya tengo unido por completo lo que es mi bolso, ¿vale? Ya nos queda lo que es el borde y las asas, que es súper fácil, pero no lo perdáis porque es lo que va a hacer que nuestro bolso quede súper mono y súper profesional y parezca que lo hemos comprado en una tienda, ¿vale? Así que no lo perdáis porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, monas, y vamos a pasar a comenzar nuestro borde. Como siempre, nos iremos a una de nuestras esquinitas. Dejamos como siempre una hebra de un palmo para poder ocultar luego con comodidad, ¿vale? Y mi única duda en estas vueltas es si voy a trabajar puntos bajos únicamente un punto bajo en cada punto alto de cada granny o lo más seguro es que meta aquí y aquí, ¿vale? Que cuente esta cadeneta y esta y, por ejemplo, empecemos ahí. ¿Veis? Cierro ahí con punto deslizado y trabajo ahí un primer punto bajo, ¿veis? Y luego ya vengo al primer punto alto y hago, ¿vale? Y, ¿veis? Sigo trabajando punto bajo en cada punto alto y a la vez aprovecho para la hebra que he dejado. Veis que se va a ocultar perfectamente en mis puntos bajos. Bueno, monas, fijaos, llevo esto trabajado, hemos empezado aquí, he hecho el primer granny y ya me he dado cuenta que debo añadir otro punto bajo más justo en la costura, ¿vale? Yo uno en cada esquinita y otro justo en la costura, ¿vale? Así que voy a continuar y voy a dar toda la vuelta hasta llegar aquí. Fijaos, estoy terminando mi primera vuelta de puntos bajos, ¿vale? Y como hablábamos, veis, trabajo el último punto alto, llego al hueco y hago un punto bajo ahí y me falta en mi costura, ¿vale? Y este era mi primero, como siempre, entro, cierro con punto deslizado, levanto cadeneta y trabajo ahí de nuevo
mi primer punto bajo de la siguiente vuelta y para no confundirnos lo podemos marcar con un marcador de puntos y de esta manera voy a trabajar varias vueltas, no sé si trabajaré 4, 5, bueno monas, fijaos, he trabajado 4 vueltas, ¿vale? Y ahora vamos a cerrar con punto deslizado, ¿vale? Saco una hebra de un palmo y no me preocupo porque después vamos a seguir trabajando vueltas, pero ya os enseñaré cómo y ya ocultaremos esa hebra, ¿vale? Entonces fijaos, a continuación lo que he hecho ha sido colocar marcadores porque vamos a añadir un número de cadenetas para cada asa, ¿vale? Entonces yo he colocado, a mí me miden 20 centímetros, fijaos, de marcador a marcador, centrado, ¿vale? 20 centímetros, os digo por si no trabajáis con el mismo tamaño de aguja o de hilo, y lo que he puesto son 48 puntos, incluyendo los marcadores, ¿de acuerdo? Tanto delante como detrás, todo centradito, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a añadir 100 cadenetas en un asa y 100 en la otra, ¿vale? Fijaos, cojo como siempre, dejo un palmo, hago mi nudo deslizado, ¿veis? Vengo aquí a este marcador, hago ahí que no se nos queden hebras porque entonces está más flojito, ¿vale? Entonces he pasado, dejo el nudo atrás, que no se vea y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 100. Bueno, y una vez que tenemos nuestras 100 cadenetas para el asa, que fijaos, en este caso me miden unos 39, 40 centímetros, ¿vale? Ahora es tan fácil como venir al otro marcador de ese lateral, ¿veis? Empezamos aquí la cadeneta y ahora pues cerramos aquí, ¿vale? Con punto deslizado, saco el hilo, como siempre dejamos un palmo y corto, ¿vale? Esto después veremos cómo seguimos, ¿vale? Pero esta ya es, hemos creado la forma del asa, ¿vale? Ahora vamos a repetir esto mismo para el otro asa. Bueno, monas, fijaos, ya hemos hecho nuestras 2 asas y ahora nos toca ya terminarlas, darle forma. Entonces, ¿cómo vamos a seguir trabajando? En primer lugar, vamos a hacer 4 vueltas más de puntos bajos, como hemos trabajado antes, pero en esta ocasión, ¿veis? Vamos a comenzar en el mismo sitio, aquí donde cortamos, que es mi lateral, pues vamos a empezar ahí otra vez con puntos bajos, pero cuando lleguemos aquí al marcador, en lugar de seguir recto, vamos a trabajar estos puntos de aquí, incluidos los marcadores, y luego, ¿qué vamos a hacer? Continuaremos trabajando hasta nuestra siguiente asa y volveremos hasta el punto inicial. Y entonces vamos a trabajar así 4 vueltas más. Fijaos, cojo y lo que voy a hacer es utilizar este hilo que dejé aquí, este cabo, y vamos a hacer un nudito. No sé ni cómo lo he hecho, ya me puede la ansia porque estoy deseando ver cómo queda, ¿vale? Bueno, no importa mucho porque ahora va a quedar oculto, ¿veis? Entonces, lo importante, no tendremos ni que hacer nudo, pero bueno, como es un bolso, no viene mal. ¿Veis? Lo que voy a hacer es esconder estas 2 hebras con puntos bajos, ¿veis? Hago como siempre ahí el punto deslizado y comienzo a trabajar ahí puntos bajos.
¿Veis? Me la llevo para atrás para que no se note mucho y vamos a seguir trabajando así hasta llegar a nuestra asa. Fijaos, estamos llegando al marcador donde empieza nuestra primera asa. Vale, he ocultado mis hebras ya todo este recorrido, así que las puedo dejar por ahí y luego cortarlas. Me las dejo ahí atrás. Vale, y voy a ver que no se confundan y voy cuidadosamente punto a punto. ¿Veis? Y veis, voy a quitar ya este marcador para que no me moleste. Y fijaos si trabajo aquí un punto y ya continúo con la cadeneta trabajando punto a punto. ¿Veis? Entro aquí y cojo solo una de las patitas, ¿vale? ¿Veis? Cojo el lado de aquí, cojo como media espiguita. ¿Veis? Y aprovecho y la hebra de haber añadido mi asa, pues la voy ocultando ya en el propio asa, si esta está más fuerte. No se me va a quedar por ahí suelta, ¿veis? Me aseguro así que no se va a soltar. Estoy terminando mi primera asa, ¿vale? Ya os enseño esto y ya os dejo trabajando las 4 vueltecitas, ¿vale? Pero, ¿veis? Y vengo aquí y hago punto bajo y sobre todo, ¿veis? Aprieto y sobre todo quería enseñaros que tenemos que aprovechar siempre que veamos una hebra, ¿veis? Ya ocultamos la otra en el asa, pues la de este lado de mi asa igual la vamos a ocultar ahora aquí con los puntos bajos, ¿vale? Y vamos a seguir haciendo puntos bajos, ¿veis? Hasta llegar aquí a mi otra asa y voy a repetir lo que acabamos de ver y cerraré aquí en el punto de inicio y así 4 vueltecitas y nos vemos. Bueno, monas, fijaos, ya hemos terminado las 4 vueltas para nuestras asas, ¿veis? Completas, y ahora vamos a cerrar esta última vuelta. Fijaos, como siempre, pues haciendo nuestro punto deslizado, sacamos hebra y dejamos como siempre un palmo. Cortamos y esto ya lo ocultaremos luego. ¿Qué nos falta a continuación? Pues igual que hemos trabajado 8 vueltas en el borde, tenemos que trabajar otras 4 para nuestras asas. Fijaos, vamos a trabajar así, comenzando en esa esquinita, 4 vueltas más, ¿veis? Para tener las 8, como ahí. Empezamos aquí con el primer punto bajo, añadimos ahí el hilo y vamos a trabajar así 4 vueltas en este asa y en la otra. Bueno, monas, y ya he terminado las 4 vueltas interiores que me faltaban para cada asa, ¿veis? Y ya tenemos 8 vueltas en total en cada asa y 8 vueltas en el borde. Y ahora lo que nos falta es doblar tanto nuestras asas como nuestro borde, ¿vale? Y lo vamos a coser. Fijaos, por ejemplo, aquí he cogido esta hebra que me queda para ver cómo lo vamos a hacer, que es muy fácil, vemos más o menos, ¿vale? Y comenzamos, por ejemplo, aquí con nuestra asa, ¿vale? Y fijaos qué fácil coger espiguita de un lado al otro. Cogemos la espiguita de un lado y la espiguita del otro. ¿Vale? Y así toda nuestra asa.
Bueno, monas, fijaos, el asa la he terminado aquí, ¿vale? Y voy a dejar esta hebra aquí en espera, ¿vale? Porque luego cuando tenga ya cosido el resto, pues ya según quede abro o cierro más esto, ¿vale? Para coser este trozo, por ejemplo, pues hago así como 2 veces esa distancia y corto. Y vamos a coser, empezamos por un extremo, ¿veis? Paso el hilo y lo puedo dejar ahí como abierto, ¿vale? También para ver si luego cuando tengamos todo abrimos o cerramos algún puntito, ¿vale? ¿Veis? Y va a ir quedando así el borde también redondito, igual que las asas. Entonces vamos a ir haciendo esto por tramos. Bueno, monas, como os decía, yo he trabajado tramo a tramo, ¿vale? Por una parte, fijaos, empieza el hilo y acaba aquí para el tramo debajo del asa, otro para el asa, ¿veis? Que empieza y acaba, otro para el tramo siguiente, ¿vale? Para así acomodar muy bien justo la unión, ¿veis? Entonces, fijaos, he enhebrado esta aguja, ¿vale? Yo he deshecho alguna vuelta para que me quede así mejor, ¿vale? Y ahora para rematar esto, fijaos como truco, pues doy varias vueltecitas aquí, ¿veis? Vuelvo a tomar las espiguitas, ¿vale? Entonces esto lo podéis hacer de varias formas, pero la idea es que como estamos formando una especie de tubo en todos los tramos, ¿vale? Pues cuando llevemos un rato, veis que con esto estamos tanto fortaleciendo como ocultando nuestras hebras, ¿vale? Pues puede llegar un punto que hagamos así, por ejemplo, fijaos, clavamos la aguja, ¿veis? La pasamos por nuestro tubo y tiramos. Acomodamos para que no se quede fruncido, ¿veis? Y corto con mucho cuidado y eso se ha quedado ahí oculto, ¿veis? Y esto mismo lo podemos hacer en cada parte porque todo esto son como tubos. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestro bolso terminado. Espero que os haya gustado, que lo hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor, suscribíos y dadle a like. Muchas gracias, monas.